Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde cuatro sacerdotes platicamos sobre cosas que acontecen en la iglesia, en la vida diaria. Bienvenido Javier Monroy, bienvenido Daniel Portillo, bienvenido también Patricio Lynch. Saludos a todos. Bien hallados, ¿cómo están? Saludos. Buenas, un gusto verlos, Igualmente. estimados. Muy bien. Pues hoy vamos a platicar de un tema que es mes de septiembre, está la palabra de Dios, es el mes dedicado a la palabra de Dios, a la Biblia. Y bueno, pues con esto de la palabra de Dios y estos acontecimientos que nos están abordando dentro de la Iglesia, yo quisiera con ustedes platicar sobre esta palabra que aplicamos a otros, que es el fundamentalismo y que existe dentro de la Iglesia. Estos extremismos que se viven y que dividen a la propia Iglesia, nos dividen a nosotros, y donde pues hay división, al final no se promueve la caridad, y si no se promueve la caridad, mucho menos la unidad. En fin, vamos a hablar de un tema que pues es espinoso, pero yo creo que es bueno hablarlo desde la naturalidad y el corazón. A ver, padre Javier Monroy, esto de la literalidad, es que aquí en la palabra de Dios dice esto y esto se tiene que cumplir, y esto va a nuestras parroquias y esto lo promovemos el mismo clero, ¿no? Los mismos sacerdotes. ¿Cómo podemos evitar esta literalidad de la palabra de Dios y este fenómeno que se da del fundamentalismo? Bueno, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo comenzaría hablando pudiendo definir un poquito qué es la palabra fundamentalismo, ¿no? Para nosotros, como bien has dicho, es una manera de interpretación de los textos sagrados, en este caso, ¿no? De la palabra de Dios, que es una interpretación literal. Lo que dice, eso es lo que viene por parte de Dios, ¿no? Y así hay que aplicarlo, y no hay manera de que sea de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, por encima de cualquier situación personal o de un contexto explícito o de otra manera de interpretar. Eso sería el fundamentalismo en la interpretación, vamos a decir, del texto sagrado, ¿no? A la hora de llevarlo a la vida. Pero fundamentalismo es mucho más que eso entre nosotros. O sea, eso lo podemos hacer también con textos que no sean la palabra de Dios, con textos fundacionales, ¿no? Es que San Agustín dijo, Santa Teresa dijo, o mi obispo dijo, y tenemos que caminar esto y hacer lo otro, ¿no? Y estamos haciendo una interpretación de otros textos, fundacionales en este caso, o de otras actitudes. Es decir, lo que se puede hacer es esto y nada más. Y estamos con actitudes fundamentalistas en muchos temas, ¿no? Sí, me parece que es un tema súper importante porque además estamos viendo lastimosamente, ¿no? Que en algunos países, bueno, lo que está pasando en Afganistán, ¿no es cierto? Que grupos fundamentalistas justamente están tomando el poder, pero estos extremos también existen dentro de nuestra propia iglesia y podemos correr ese riesgo. Pensaba Javier, Daniel, bueno, ¿cuáles son las causas, ¿no? De por qué una persona puede entrar en una lógica fundamentalista? A mí me da mucho miedo y temor y me hace mucho ruido cuando encuentro católicos que, por ejemplo, nunca jamás se han preguntado nada, cuando expresan que nunca jamás tuvieron una crisis de fe, que no se animan a pensar, que ese tipo de personalidades, ¿no? Pueden devenir en una actitud rigorista, extremista, fanática y fundamentalista, ¿no? Con lo cual, por eso decía, ¿cuáles son las causas? Quizás después Daniel, desde su formación en psicología, nos pueda también ayudar en eso, ¿no? Pero algunos otros rasgos que pensaba de una postura fundamentalista, bueno, son personas intolerantes, ¿no? Son personas que no entran en diálogo con nadie, que se creen dueñas de la verdad, son personas que prohíben lo multicultural, le tienen miedo a lo diverso, son personas que no entran en el diálogo ecuménico, ¿no? Que critican todo puente que tengamos con otras iglesias cristianas, lo critican. Son posturas como de guerreros culturales, ¿no? Que pareciera que todo lo que está en el mundo está mal, una mirada negativa. Bueno, es interesante hacer una descripción, ¿no? Del perfil de una persona fundamentalista. Pero bueno, no sé, Daniel, si te animás, quizás ya tenías pensado decir algo, pero a mí me resulta muy interesante desde una perspectiva también psicológica, por qué hay personas que tienen como una tendencia a caer en posturas fundamentalistas, rígidas, fanáticas, ¿no?
Yo tenía pensado decir otra cosa, pero la gente puede saber y darse cuenta que siempre eres así de controlador y fundamentalista con nosotros cuatro. Mira, yo quisiera compartir ya fuera de broma, justamente que pensaba sobre las posturas que están detrás del fundamentalismo y pensaba en 6. A lo mejor en el diálogo se podrán llegar a más, pero pienso no en las causas, sino pienso en las posturas que envuelven justamente el fundamentalismo. La primera la pensaba por el antagonismo, que es aquella que va a satanizar siempre lo que está detrás del texto como tal. Javi Monroy decía hace un momento que aquello que nos hace solamente quedarnos en que lo que está escrito literalmente en la palabra es lo que la palabra quiso decir, sin posibilidad de pensar en la interpretación misma, que la lectura a través de la hermenéutica bíblica, de la interpretación de la palabra de Dios nos pueda motivar, sino solamente quedarnos bajo ese cuadro de lo que el texto de la palabra de Dios dice, sin la posibilidad de una interpretación más allá de eso. El segundo punto que pensaba también es en el anacronismo, es decir, todo fundamentalismo se sustenta también en un anacronismo, ¿no? Anacronismo que precisamente descontextualiza la palabra, no le permite adaptarse, generar esta contextualización en el momento en el que estamos y por lo tanto utiliza una perspectiva sumamente literal al respecto. Otro elemento y postura sumamente clara en un fundamentalismo siempre es el fatalismo, como esta actitud pesimista que se operan en las fuerzas oscuras, caprichosas, deterministas, que vienen siempre con la palabra de Dios, donde de pronto llama la atención que siempre el fundamentalismo genera también, como siempre, atrae esta actitud pesimista. Una cuarta que pensaba es el nihilismo, que siempre va a presentar la posibilidad de mirar el texto más allá como un absurdo y como algo sin sentido, porque la palabra dijo esto, porque la palabra es para esto y la palabra no quiere decir otra cosa más que esto. Y por otro lado, o por el lado contrario, el racionalismo, pensar que la única manera en la cual puede ser abarcada la palabra como tal, que nos hace entrar también en un cierto fundamentalismo con este tinte más racionalista, que es pensar que todo depende de cómo nosotros lo hayamos pensado o concebido, sin la posibilidad de pensar en una realidad trascendente o pensar en una realidad como más allá de esto. Pensar estas 6 posturas porque detrás de cada fundamentalismo, hoy lo pensamos en el fundamentalismo bíblico, pero lo podemos ver con una actitud rígida muchas veces. El fundamentalismo que podemos ver también en una acción pastoral, es decir, en distintos ámbitos donde en cualquiera de estos dinamismos pensaba estas 6 posturas como algunas opciones de este tipo de rigidez que nos obstaculiza para contextualizar siempre la palabra de Dios como una palabra actual, como una gramática nueva, a través de la cual Dios en la realidad de cada persona nos habla y se manifiesta. Y fíjate que a raíz de estas características que estás diciendo, a mí me salen otras más, ¿no? Que yo creo que son importantes, no solo para el fundamentalismo bíblico, sino para lo que estamos diciendo, cualquier tipo de fundamentalismo desde la fe, ¿no? A mí se me ocurre primero la literalidad, o sea, solo lo que hay ahí. Eso ya, yo diría, a ver si a lo mejor en la segunda parte del programa podemos hablar, ¿por qué? ¿Por qué no puedo leer otra cosa? ¿Por qué soy incapaz de abrir la mente a ver unos contextos, unas aplicaciones, unas intenciones? ¿Por qué me cuesta tanto, no? A lo mejor en la segunda parte del programa podéis ir viendo las cosas más psicológicas, ¿no? Como pedía antes Patricio. La literalidad. Otro punto sería la intransigencia. Es decir, se es intransigente con una posibilidad distinta, y eso es muy serio. Es muy serio, o sea, por eso el fundamentalismo está en el documento este de la interpretación de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, que sale después del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios. Dice que está condenadísima, ¿no?, el fundamentalismo por eso. Otro punto yo veo que es la violencia.
Y me atrevo a decir, entre comillas, que hasta el terrorismo, tomando aplicaciones de lo que podría ser el fundamentalismo a nivel más de otro estilo, ¿no? Pero es un cierto terrorismo, es decir, no estoy abierto a la complementariedad, a adoptar otras opiniones. El fundamentalismo, por lo tanto, es uno de los temas que más debemos erradicar, no solo en la interpretación de la palabra de Dios, sino por todo lo que supone relacional, ambiental, evangelizador, moral, en todos los aspectos, creo yo. Sí, quería agregar que este tema del terrorismo hay que tenerlo en cuenta porque el fundamentalismo puede devenir en terrorismo, ¿no? Y conocemos la historia también del cristianismo, que en nombre de Dios hemos hecho barbaridades en la historia. Y por eso a mí me hace mucho ruido cuando una persona me dice, pero padre, lo dice la Biblia. Sí, lo dice la Biblia, pero la Iglesia enseña que hay que evitar la lectura literal de la Biblia, porque eso puede devenir en un fundamentalismo. Por eso, con la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, uno podría justificar asesinatos porque hay asesinatos, porque hay abusos sexuales, porque hay adulterio, porque hay Dios que mata a niños inocentes. Y si uno hace una lectura literal de eso, ¿cómo podemos decir que eso es palabra de Dios? Tenemos que entender que la Biblia tiene géneros literarios. A ver, escuchemos, ¿no? Y después quizás Monroy nos puede enseñar. Hay géneros literarios y uno no puede leer la Biblia de una manera literal. Por eso creo que un problema que tenemos en la Iglesia es la falta de formación bíblica y la falta de formación teológica, porque me da la sensación de que a veces muchos cristianos católicos nos hemos quedado con las enseñanzas que hemos recibido en la catequesis de primaria, y uno como niño aprende como niño, pero después nos hemos quedado ahí. Y quizás hay gente con doctorados, ingenieros, abogados, médicos, que tienen una fe de la catequesis que aprendieron de niños. Bueno, necesitamos crecer y ser adultos en la fe. Muy bien, pues con este deseo de crecer en la fe que nos indica el Padre Patricio, vamos un momento a una pausa y enseguida volvemos. Esto es Eclesia Online. Aquí estamos nuevamente, Eclesia Online, les habla el Padre Javier, también está el Padre Daniel, el Padre Patricio y el Padre Javier Monroy, hablando sobre los fundamentalismos. Fundamentalismos que desde mi punto de vista entran cuando la religión ya no se convierte, en este caso nuestra religión católica, en un encuentro personal con Jesús, sino en un encuentro ideológico. Cuando dejamos la experiencia a un lado y nos vamos al mundo de las ideas. Es cuando vienen estos fundamentalismos y estos extremismos que existen en la Iglesia Católica, y a mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza que haya gente que aún esté diciendo que pues el Papa emérito, que el Papa Francisco, el obispo de Roma es el Papa Francisco y no hay más, y eso lo está estudiando muy bien en un dogma el Padre Patricio Lynch, ¿no? Y no digamos nada si nos metemos con la palabra de Dios y como hemos dicho, ¿no? Hay que leer la Biblia desde otros puntos de vista y desde una experiencia personal. En fin, frutos también de las inseguridades que nos hablará el Padre Daniel. Pero bueno, doy la palabra al Padre Javier sobre todo esto del fundamentalismo, la palabra de Dios, la vida de la Iglesia, que se ha metido también todo esto. Pues sí, el fundamentalismo y la interpretación de la palabra de Dios es uno de los temas más importantes, yo creo, a la hora de la formación de todo creyente. Especialmente si hablamos de los sacerdotes o de religiosos o religiosas o de todos los laicos que estudian la teología, ¿no? Y no es fácil encontrar profesores de la palabra de Dios que ayuden a hacer este clic, este cambio mental y afectivo a la hora de leer la palabra de Dios, ¿no? Yo me encuentro cuando tengo que dar clases de Sagrada Escritura, pues que hay seminaristas que les cuesta mucho entender, fíjense, que no fue en 7 días, la creación de la creación de Dios, ¿no? De todo cuanto existe, que no fue en 7 días. Les cuesta entender mucho este punto que decía Patricia sobre el género literario, ¿no? Yo normalmente pongo el ejemplo siempre del Cantar de los Cantares, ¿no? Cantar de los Cantares es un libro de poesías, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 creo que dice, cuando el amado le dice a la amada, tus pechos son como 2 gacelas.
Entonces les digo a los que están estudiando la Escritura, bueno, imagínenselo literalmente. Bueno, espero no escandalizar a nadie, es palabra de Dios, ¿eh? Y tu cuello es una torre de marfil. Todo el mundo entiende que es poesía y como tal. Entonces es muy fácil a partir de ahí pues dar un salto a que la palabra de Dios no se trata de la literalidad, se trata de Dios, de hecho. Se trata de Jesucristo, que Él es la palabra. Y es súper variada, nunca va a ser literal. Siempre va a ser contextualizado porque es lo que Él hizo, encarnarse. Y la palabra de Dios es encarnación. De hecho, encarnación y palabra de Dios es lo mismo, ¿no? Por eso la palabra de Dios, decimos, es cuasi sacramento. Lo tiene en el documento de la interpretación de la palabra de Dios en la vida y en la pastoral de la Iglesia de Benedicto XVI. Lo dice casi, ¿no? Es de manera análoga hay que entender la presencia de Jesucristo en la palabra. Eso es lo que tenemos que entender. Y por lo tanto, la variedad de lo que es la persona humana, eso es Jesucristo. Jo, nos estamos perdiendo todo esto. Esto es lo triste. Nos perdemos todo esto, esta belleza, esta manera de vivir a Dios y a Jesucristo precisamente por ser tan literales y un poquito terroristas, ¿no? de la fe. Sí, si me permitís complementar, Javier, también me parece que hay otro principio que es importantísimo, que la revelación es procesual y es en la historia y en cada época, en cada cultura y en cada siglo con la capacidad de interpretación según los moldes culturales de cada época. No es lo mismo la fe de alguien del siglo XII antes de Cristo, del siglo V antes de Cristo. Es más, hay algunas creencias del judaísmo que no fueron punto de partida, sino punto de llegada. Quizás esto les sorprenda a muchos, pero por ejemplo, creer que Dios es creador no es que desde el principio del judaísmo creían que Dios era creador, fue un punto de llegada. Recién creo que en el siglo III o segundo antes de Cristo empezaron a creer que Dios era el creador, que Yahvé, el liberador, también era el creador. O la experiencia de creer en Dios que resucita también es un punto de llegada en el judaísmo. No es que enseguida creían que en la resurrección. Es más, ellos no creían en la resurrección, recién con los macabeos. Por eso digo que la revelación es procesual. Y tenemos que entender eso. Por eso hay algunas ciertas imágenes de Dios en el Antiguo Testamento que pueden resultar un poco duras, pero tiene que ver con esto, con la procesualidad y la capacidad de interpretación según las épocas y la teología de cada época. Con el criterio, para nosotros los cristianos, el criterio para leer el Antiguo Testamento es Jesús. Nosotros tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, porque Jesús para nosotros es la palabra de Dios definitiva y es el único criterio hermenéutico, interpretativo de Dios. Y si me permitís, antes de que darle la palabra a Daniel, cómo al hacer una interpretación fundamentalista y literal de todo esto nos estamos perdiendo la belleza del misterio de Cristo en toda esta procesualidad de las culturas y cómo lo va asumiendo todo, ¿no? Por eso es tan triste este tipo de interpretaciones. Nos estamos perdiendo la belleza de Jesús encarnado. Yo quisiera resaltar de lo que han mencionado que el catolicismo justamente nos abre a la riqueza misma de la palabra, que nos abre la posibilidad de hacer una lectura orante de la misma. De otra manera sería solamente el aprendizaje, llamémosle rígido, de lo que la palabra, o literal de lo que la palabra dice. Sin embargo, es una confrontación de la palabra, es una experiencia de vida con la palabra cuando nos abrimos a esta expresión, como ha dicho Javier, análoga de la palabra, es decir, análoga a lo contrario a lo literal. Lo literal, si bien es que todo lo que dice la palabra y como dice la palabra es precisamente como se ha dicho, lo análogo tiene también una confrontación con nuestra vida, tiene una oportunidad para abrirse a este misterio que siempre manifiesta una riqueza como tal. Como anécdota, les comento que una persona muy cercana conmigo, estábamos hablando con el tema de la pandemia, COVID y cosas de estas, me dice, lo bueno es que ustedes ya sabían que esto vendría. Y dije, ¿ustedes quiénes? Sí, ustedes los padres. Y dije yo, ¿por qué? Porque en la palabra de Dios dice. Dije yo, ¿qué dice? Sí, ya venía lo del COVID ahí. Entonces, lo pongo como ejemplo porque o sea, en contextos tan cercanos y en prácticas a veces ingenuas, podemos remitirnos a este tipo de expresiones que son literales y que son bajo esta misma mirada a través de la palabra, ¿no? Pero fíjate, Daniel, esto que dices es muchas veces fomentado por nosotros, por la falta de criterio, falta de formación permanente y a la vez por esa inseguridad personal que
pues que tiene la persona, ¿no? El cómo quitar esta imagen apocalíptica que hay en muchos sacerdotes que dan el eco y además lo comparten en las homilías al resto de los fieles. Sí, y esto es parte de estos fundamentalismos que estamos viviendo y para mí es muy serio y muy peligroso porque estamos haciendo daño a la gente que realmente tiene una fe que nos desborda y a la vez es una fe que construye la comunidad, la fe del pueblo de Dios. Sí, Javier, pero además también esto que decís de apocalíptico es un apocalipsis mal interpretado y mal expresado, porque el apocalipsis, cuando uno estudia el libro del Apocalipsis, y no solamente un libro, sino que era un movimiento que surgió en el siglo II antes de Cristo, de una mentalidad apocalíptica, que en definitiva lo que está expresando que es la victoria de Dios, los cielos nuevos y la tierra nueva, la Jerusalén embellecida como esposa. Es un canto, es una liturgia de victoria. Entonces, además, lo utilizan mal porque quieren expresar con esta simbología del Apocalipsis, porque ahí justamente es un género literario el Apocalipsis, a través de la simbología que trata de expresar un mensaje de victoria. Entonces, aún hasta eso es mal utilizado. Daniel contaba una anécdota, pero yo preguntaría, ¿cuánta gente, por ejemplo, hoy todavía sigue creyendo que Adán y Eva son personajes de la historia? Si muchos creen que Adán y Eva son personajes de la historia es porque se han quedado con la formación de catequesis de primaria, ¿no? Entonces, por eso repito, la importancia de la formación, porque la Biblia está llena de géneros literarios, hay poesía, hay himnos, hay oraciones, hay apocalipsis, el Evangelio es un género literario, hay profesiones de fe. Es una riqueza que necesitamos formarnos, porque si no somos como esponjas para que cualquier fundamentalista nos llene la cabeza y después caigamos por ejemplo, en esta anécdota de Daniel, ¿no? Que alguien crea que la pandemia que estamos viviendo ya estaba expresada en la Biblia, ¿no? Sí, además la importancia que tiene las razones psicológicas, ¿no? Que creo que sería bueno hablar un poquito de fondo de todo esto, porque al final todo esto da mucha seguridad, ¿eh? Si a ti te dicen que blanco es blanco y lo va a ser siempre y nunca va a cambiar de color, y te da paz, te da serenidad, te da seguridad, pero hay muchos temas que son psicológicos y están a la base de todo esto. Y yo creo que ahí también en la formación tenemos que hacer mucho, ¿no? Tenemos que ayudar a las personas a que entiendan la fe también, sabiendo que está toda su persona humana en un proceso de crecimiento. No son solo ideas la fe. Y nos ubica también en un contexto neurótico, es decir, lo fundamentalista, por los niveles de rigidez que maneja, nos pone en el contexto neurótico y vemos cómo la religión se neurotiza justamente con este tipo de dinámicas, donde al final de cuentas nos basamos más en las obsesiones. Por ejemplo, la religión se traduce en obsesiones del día a día, o incluso generar con pensamientos que van más allá de la rigidez, que se vuelven obsesivo-compulsivos en estos temas, donde la religión se va cayendo en un mero formalismo rígido, en un manual de lo que debemos cumplir de acuerdo a, pero la experiencia de vida queda totalmente fuera. Nuestra religión no es una religión del libro. Empecemos por ahí. Nuestra religión, que tampoco me gusta decir religión, está basada en el seguimiento de una persona, el acontecimiento de un Dios que se revela en una persona. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es Jesús, que después ese acontecimiento fue expresado y transmitido primero a través de la oralidad, pero después se pasó por escrito y ahí tenemos nuestras escrituras, ¿no es cierto? Pero lo fundamental, por eso repito, lo fundamental para leer y discernir las escrituras es la persona de Jesús, es el resucitado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es un criterio que no tenemos que olvidarnos, para evitar caer en fundamentalismos. Muy bien, pues tenemos que terminar. Recordemos que la palabra de Dios, como dice San Agustín, pues no es solamente lo que dicen los labios, sino también el eco que hay, lo que se escucha en el corazón. Así que con este final que tanto le gusta al padre Lynch sobre San Agustín, con esta cita, pues terminamos deseándoles a ustedes que vivan este mes de septiembre desde la palabra de Dios, experimentando ese encuentro con Jesús personalmente, desde la palabra de Dios que tiene cada uno de ustedes en sus casas. Nos despedimos, nos vamos hasta el próximo programa. Padre Javier, Padre Daniel, Padre Patricio. Saludos, hasta la próxima. Saludos, que estén bien.
Pues nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.